política acá de nuestra Universidad de Buenos Aires. Juan Manuel Abal Medina, senador, profesor también de acá de la universidad, investigador de CONICET. Marcelo Escolar, que es profesor de la UBA y de la UNSAM y dirige la maestría en análisis de Derecho y Gestión Electoral de la UNSAM y es presidente del directorio del Instituto Pascal de la misma universidad. Así que sin más los dejo para que cierren la actividad del día. Entonces empiezo yo. Hola. Como doña Cajote a a la derecha. No es necesario que ande. ¿Ese anda? Sí. No, pero si no lo Bueno, nos han dejado que hablamos así, Sí, pero ahora se escucha. Ahora sí. A ver, ahora. Hola. Me tengo que ocupar de los fierros. Parece Itela, pero no es tan Itela. Si levanté la perillita, ¿cuál es la perillita? Hola. Mira, levantó la perillita. En general tenés que levantar la perillita. Ese problema debe ser el director de la carrera de Ciencia Política. Bueno, una jornada sobre coaliciones y la gran incógnita si esta es una coalición. Me parece que estuvo flotando Cambiemos, si es una coalición. Porque este panel se llama las coaliciones que vienen. Bueno, por ahí habrá que esperar para que venga alguna coalición. De gobierno. Claramente Cambiemos es una coalición, ¿no? Porque hubo partidos que se pusieron de acuerdo para ganar las elecciones. Siempre que hay partidos poniéndose de acuerdo para algo más o menos institucionalizado, uno a eso lo llama una coalición. Coalición, de todas maneras, es una palabra polisémica, incluso en las ciencias sociales, no en boca de mi tía Nacha solamente. Dice, no, yo hice coalición con tu tío. No, se puede hablar así también. Pero en ciencias sociales, cuando uno habla de coalición, también dice muchas cosas. Por ejemplo, los marxistas hablan de coalición de clase. ¿No? Y no es necesario que se junte, ¿no?, la clase burguesa con la clase proletaria en un estadio para hacer un acuerdo. Ni es necesario siquiera que se reconozcan como representantes, porque se supone que los intereses de las clases pueden formar coaliciones. Y si uno lee, qué sé yo, el 18 Brumario de Luis Napoleón, o de Napoleón Bonaparte, lo que van a encontrar es todas alianzas de clase. Y por ahí los mismos actores no sabían que estaban en alianza de clase. Pero lo decía Marx, ¿se entiende? Eso por un lado. Pero ese concepto de coalición es un concepto de coalición que es diferente del que usamos en ciencia política. Entonces, un mero acuerdo, llamar un presidente a un tipo de un partido y ponerlo en el gobierno, ¿eso es una coalición? No, la verdad no es una coalición. Uno diría, para ir partiendo, que una coalición es un acuerdo más o menos formal entre autoridades partidarias. Ahora, acá tenemos un problema, porque toda la teoría de las coaliciones, en realidad, como te decía hoy Daniel Chaschetti, muchas veces se originan para el Congreso estadounidense, van a Europa, para el Parlamento, y después vuelven acá, digamos, con el complejo de culpa nuestro, que en realidad nada funciona demasiado como funciona allá. Y entonces empiezan las dudas. Y más en un país donde sí hubo coaliciones, pero no una coalición. De esto, bueno, sabe muchísimo más Marcelo y Juan Manuel. Pero lo que se dio en estas elecciones es el estallido de coaliciones múltiples, todas las que podrían hacer ganar y todas las que podrían no hacer perder demasiado, como se dieron en todos los distritos. Entonces se multiplica el sistema federal en sus dimensiones por todas las localidades y todo donde se da la política en cada núcleo de manera diferencial. Entonces puede ser Cambiemos a nivel nacional una integración y después en Villa La Perla, del barrio mío de Quilmes, darse otra completamente diferente. Y esto tiene que ver obviamente con el fenómeno de la fragmentación partidaria que estamos sufriendo en la Argentina y que no se ha arreglado a pesar de los rótulos y obviamente la segunda vuelta que juntó votos. Eso no significa que por lo bajo no haya un marasmo de actores políticos que están cada uno con su lógica tratando de ganar votos. Eso desde el punto de vista electoral. Sí, hay alguna conexión, que no es tan fuerte como la que se piensa teóricamente, ni mucho menos, entre coalición electoral y coalición de gobierno en los parlamentarismos. En los presidencialismos, realmente el paso de una coalición electoral a una coalición de gobierno es realmente un proceso muy complicado, porque ahí hay un actor que se llama presidente, y el presidente es el que arma el gabinete. Entonces es una apuesta política del presidente. Si le da bola a la coalición electoral, si mete gente de él, se hace un mix, ¿no? Entonces, se mete otro actor. Si el presidente no es el presidente del partido, como decía recién Sebastián Abrevaya, el presidente del PRO es Humberto Schiavone, ¿no? ¿Quién conoce a alguien Humberto acá? Vos, bueno, desde vos porque estás un poco en el periodismo.
Un hombre de puerta que tuvo en Yaciretario. ¿Quién lo conoce? Digo, entonces, desde ese punto de vista, una coalición que es partidaria por definición, cuando hacemos jugar a un tercer actor como el presidente, es solamente un recurso más de poder que tiene, que ha sido utilizado. Inclusive puede ser un problema. Ustedes vieron en la teoría de las coaliciones, está Riker con su teoría de mínimo tamaño. Para un presidente la coalición de mínimo tamaño es cero. Es una coalición que no lo molesta. Es una coalición que no existe. El multipartidismo para Scott Mainwaring era un problema para el presidencialismo. Claro, si uno tomaba el multipartidismo, la visión polarizada, ¿no? En términos de extremo ideológico. Pero cuidado que la fragmentación puede ayudar al poder presidencial, los agarra de a uno. Y el bipartidismo, cuando lo hubo en la Argentina, el gobierno dividido es quizás más problemático que un Congreso bastante fragmentado, ¿no? Porque salen más baratos. Entonces digo, hay muchísimas cuestiones que tenemos que ser muy innovadores y fundamentalmente estar muy cerca de la realidad. Estar muy cerca de la realidad, estar con mucha información, sabiendo qué pasa y no tratando de ser procustianos, ¿no? Esto de agarrar el hecho de nuestro marco teórico y recortar con eso la realidad y ponerla adentro como sea. Me parece decisivo y fundamental. No sabemos nada sobre lo que pasa en muchísimos lados y menos en la formación de gobierno en términos de coaliciones en la Argentina. Sabemos muy poco, es muy difícil y sabemos muy poco. Por eso digo, se están diciendo tantas cosas con respecto a la coalición de gobierno Cambiemos, cuando en realidad, cuando uno la mira, hay un poco de todo. ¿Hay negociación partidaria? Sí, la hay. Hay otros miembros que vienen de otros partidos que son decisión directa del futuro presidente. Y hay un armado de gobierno con una lógica que es absolutamente del presidencial. Algo parecido pasó en la Alianza. Digo, en algún momento de la Rúa a mí me lo dijo, digo, yo gané 2 veces, ¿qué le tengo que dar al partido político? Había ganado la interna, había ganado la presidencia. Digo, todos los demás ganaron gracias a mí. ¿Yo qué le debo al partido político? Entonces era una instancia como competitiva interna. Digo, y para cerrar, está en la teoría de las coaliciones y de los puntos de veto, ¿no? Está la idea de yema. Esto es, en un conjunto de preferencias, vamos a hacerlo más fácil. En lo que es una fuerza política que agrega intereses absolutamente diferenciados, la yema finalmente es el vector directivo de la política que coordina todo lo demás y se impone por sobre todo lo demás internamente. En un presidencialismo mayoritario, la yema es absoluta, cubre todo. Entonces digo, ahí hay coalición, porque hoy a la mañana se plantearon, en el kirchnerismo, ¿fue una coalición? ¿Fue un frente? ¿Fue una coalición? Bueno, con el semejante poder presidencial, uno tendería a pensar que no. Digamos, si uno piensa el polo mayoritario y el polo de gobierno unificado, no tipo la LIPCA, ¿no? Por un lado, decide uno o unos pocos, y por el otro se trata de integrar a todos, ¿no? Ese es el eje. Un gobierno de coalición tendría que estar, bueno, más cerca, o por lo menos alejándose del polo mayoritario. ¿No? Si hay un hiperpresidencialismo mayoritario, es medio difícil llamar a esto coalicional. Porque lo coalicional implica, por lo menos en el aspecto del acuerdo, una relación más o menos horizontal de intercambio. Así que me parece que en ese sentido tenemos como que ordenarnos mucho en cuanto a cómo pensamos las coaliciones presidenciales. Yo no diría que son animales completamente diferentes de las coaliciones parlamentarias, porque obedecen a un mismo tipo, que es una coalición de partidos. Pero el contexto presidencial da incentivos completamente diferentes que el sistema legislativo desde ya. Fundamentalmente porque el presidente puede elegir al gabinete. Entonces, me parece que tenemos que parar un poco la pelota y pensar, estar más atento a lo que hace esta negociación que va a dar un gobierno para entenderla antes de salir de entrada a decir lo que es. Entonces estamos esperando si esto es una coalición. Ya que este panel se llama Las coaliciones que vienen, vamos a ver si esto que viene es una coalición. Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Primero agradecerle a los organizadores la invitación a participar. Yo voy a continuar en la línea de Tonelli. A ver, la primera cuestión, yo no voy a hablar de coaliciones, voy a hablar de coaliciones multinivel, haciendo honor a los organizadores de este simposio. ¿Está? Y cuando hablamos de coaliciones multinivel tenemos que incorporar una tercera dimensión. Las dos dimensiones habituales de cualquier tipo de coalición es la dimensión de coalición electoral y la dimensión de una coalición legislativa. La coalición de gobierno en un parlamentarismo, discúlpenme que digo obviedades, pero la coalición de gobierno en un régimen parlamentario implica el carácter responsable del gobierno y por lo tanto la responsabilidad es ante el Congreso y es el Parlamento quien va a elegir al gobierno. En el caso de un régimen presidencialista hay un elemento adicional y es que esto no necesariamente tiene los mecanismos para que se pueda cumplir el proceso coalicional. Tenemos el caso brasileño por las características particulares del sistema electoral y del poder que tiene efectivamente las dos cámaras del Congreso, y hemos inventado el presidencialismo de coalición y mucho más que eso no tenemos en la teoría. Pero tenemos un elemento adicional y es creo el que normalmente queda fuera del análisis, y es que hay un tercer tipo de coalición, y ese tercer tipo de coalición tiene que ver con las relaciones intergubernamentales, y ese es el punto central y donde estamos flacos en el análisis. Yo puedo coaligarme en el proceso electoral de manera multinivel, eso significa que yo me coaligo, yo entre comillas, o sea, se coaliga las élites de distintas formas en los distintos niveles y en los distintos distritos, que no son distritos electorales, además de ser distritos electorales, son politis, o sea, tienen agenda diferente, tienen mayorías distintas como posibilidad, y además no está definida la jerarquía decisional, más allá de que haya una instancia judicial, o sea, una instancia a nivel de poder judicial, que puede decidir ante un litigio. No estoy inventando nada, estoy diciendo los tres problemas definidos por Dahl para un Estado federal. Ahora bien, luego tenemos la coalición de gobierno que en el parlamentarismo no tiene el problema de las relaciones intergubernamentales entre niveles y entre los integrantes distritales, en este caso provincias o municipios de cada nivel. Por lo tanto, una coalición de gobierno en un régimen multinivel no es una coalición parlamentaria. Ni siquiera es una coalición de gobierno en el sentido del gobierno del nivel al cual nos estamos refiriendo. Por ejemplo, en el caso argentino, el gobierno federal, lo que nosotros llamamos gobierno nacional. Sino que no es una coalición de gobierno a través de negociaciones bilaterales con condiciones cuasi diplomáticas entre los que nosotros en Argentina llamamos gobernadores o jefes de Estado del segundo nivel de gobierno y el primer nivel de gobierno, los jefes de Estado del segundo nivel de gobierno con los del tercero y los jefes de Estado del primero con los del tercero. Obviamente esto es muy complejo. Cuando uno dice que algo es complejo, dice que no tiene la menor idea de lo que es, o sea que no voy a decir que es complejo. ¿Está? Ok, en ese escenario voy a hablar de coaliciones. Pero para poder hablar en un escenario de un Estado multinivel de coaliciones, tengo que diagnosticar las características estructurales de ese Estado multinivel. Y la Argentina es un outlier como Estado multinivel. No existe ningún Estado multinivel que se le acerque en una característica, y es que la región primada que reúne el 50% del Producto Bruto Interno, el 40% de la población, y que decide la elección presidencial, porque la elección presidencial se hace por distrito único, o sea, es una elección mayoritaria por distrito único, respecto al resto del país, tiene una diferencia que el que más se acerca es México y está en la tercera parte de esa diferencia respecto a Argentina. O sea que Argentina es un Estado federal profundamente asimétrico y lo ha sido siempre. Por lo tanto, las coaliciones de gobierno en Argentina, y hablo de coaliciones en el sentido electoral, de una coalición que no necesariamente es una coalición entre partidos, es una coalición que se define aún entre facciones internas o grupos internos de un mismo partido, que en el caso de un Estado multinivel pueden ser facciones territoriales, o sea, cuando responden a una sección, por no decir filial, territorial de un partido, o cuando responden a una línea interna, ¿okay?, a una tendencia en el sentido sartoriano, ¿no?, para mezclar a Sartori con un poco de Pane Bianco. Cuando tenemos eso, que es el caso argentino, la coalición de gobierno, ¿tá?, se enfrenta inmediatamente a cuál es el diseño estructural y las características estructurales
del país. ¿Qué pasa en Argentina? Para poder mantener una coalición en el tiempo, que tiene unos altísimos costos de transacción, es necesario tener los recursos necesarios para poder negociar, no ahora que hay la posibilidad de una reelección, donde uno tiene la posibilidad de efectuar un pago, sino cuando uno no tiene la posibilidad de la reelección. O sea, disciplinar esa coalición. Para disciplinarlo, ustedes me van a permitir, no voy a usar un término académico, se necesita caja. Y hay una sola caja que puede pagar eso en Argentina. Es la caja del Estado Federal. Quien tiene el Estado Federal, quien se mantiene cerca del voto mediano en una coalición que obviamente para estar cerca del voto mediano tiene que ser amplia en el plano ideológico, ¿okay? O sea, un partido cachol. Pero además tiene que usar los recursos del Estado para sostener esa coalición a través de todos los medios posibles. O sea, pagando, ¿qué cosa? Pagando la asimetría en la representación de la periferia en términos políticos. En Argentina esa asimetría, lo sabemos de manera trillada, es mucho más fuerte en el Senado y mucho más débil en la Cámara de Diputados. Y eso está vinculado hasta cierto punto directamente, con el rol de los gobernadores como jefe de los ejecutivos provinciales. Ese es el esquema. En ese esquema, que es una ley de hierro de la política argentina de ahora, de hace 70 años atrás y de hace 150 años atrás, se manejan las decisiones políticas coalicionales. Bueno, ahora vamos a la coalición actual, ya que hice el introito. Esta coalición tiene una particularidad especial, coalición electoral. Todavía no podemos decir nada para adelante, porque lo único que tenemos es una coalición electoral. No sabemos si es una coalición de gobierno y tampoco sabemos si va a ser una coalición exitosa en la coordinación intergubernamental. No lo sabemos. Quizás sí, quizás no. Es la primera elección en Argentina donde el swing se acerca a 350.000 votos. ¿Okay? Eso está dentro del margen de error de carga del proceso de cómputo electoral. Nunca hubo una elección en Argentina con este nivel de competencia. ¿Okay? Por supuesto, me podrían decir, es una elección en segunda vuelta, no importa. Lo concreto es que nunca hubo este nivel de competencia. Cuando uno analiza el perfil de los votantes de ambas coaliciones, hay dos tipos de fragmentación. Hay una fuertísima fragmentación territorial, ¿tá? Donde gana uno, no gana necesariamente el otro, y esto tiene una estructura que es histórica. La Pampa Húmeda, ¿okay? El centro de los principales núcleos metropolitanos, gana uno. ¿Quién gana? El que ganó. Y el resto, o sea, la periferia metropolitana, gana el otro tendencialmente, con todas las excepciones del caso. Cuando uno lo mira desde el punto de vista del target socioeconómico del apoyo electoral, otra vez hay un clivaje profundo que no es habitual tan fuerte en Argentina. ¿Okay? En los extremos están dados vueltas las intenciones y el voto. En los extremos, no en el medio está empatado. En los extremos está dado vuelta, la diferencia marginal define al ganador en una elección técnicamente empatada. Eso es nuevo también. ¿Qué significa? Es muy difícil sacar los pies del plato para seguir siendo exitoso. O sea, la segunda cuestión, que en Argentina no necesariamente ha sido siempre igual. ¿Qué diagnóstico puede hacer uno para la próxima coalición? Para garantizar la gobernabilidad en la Cámara Baja no hay demasiadas complicaciones. Simplemente hay que jugar con la teoría de las coaliciones clásicas. ¿Okay? Una clásica coalición en el ámbito parlamentario de un régimen presidencialista. Para jugar a las coaliciones en la Cámara Alta tenemos que hacer una coalición en las relaciones intergubernamentales. Es otro juego, no es el mismo juego y no necesariamente son congruentes. En la Cámara Baja necesitamos al radicalismo, en la Cámara Alta necesitamos al peronismo. Y ahora me estoy pintando de amarillo. ¿Okay? ¿Dónde tenemos que invertir? ¿Dónde tenemos que invertir? Si invertimos en el norte, podemos mejorar la coordinación en la Cámara Alta. O sea, quizás ganamos algunos senadores dentro de 2 años. Pero no vamos a ganar los votos necesarios que podemos perder si llevamos adelante políticas de ajuste demasiado fuertes, en vez de tener políticas de ajuste moderadas, adecuadas al voto mediano y a la condición de competitividad en la que estamos. ¿Dónde deberíamos invertir? Allí donde están los votos decisivos para la elección presidencial. Se llama Región Metropolitana de Buenos Aires o Conurbano Bonaerense. Ahí hay que invertir y además ganamos también la gobernación en ese lugar. O sea que
en una condición de una coalición ligeramente volcada hacia la centro-derecha, moderada y con inteligencia en la coordinación en los 3 niveles, lo cual no es fácil, probablemente esta sea una coalición exitosa, pero vuelvo a repetir, una coalición multinivel, que no tiene absolutamente nada que ver con una coalición de gobierno parlamentario ni con una coalición electoral. Es otra cosa, teóricamente no sabemos mucho, yo acabo de hacer simplemente una descripción, no hacer una conceptualización general. En esas condiciones creo que la moderación es la posibilidad de la continuidad de esta coalición o probablemente del PRO. Pero que por otro lado, en este momento, de acuerdo a datos que próximamente vamos a poner a disposición de todo el público, el PRO en este momento es la segunda fuerza política en Argentina desde el punto de vista de la afección de los votantes. Duplica el radicalismo, ¿ok? Y es casi igual al Frente para la Victoria, sin el peronismo. Muchísimas gracias. Lo estaba cargando Marcelo porque dice el Frente para la Victoria sin el peronismo. No, es lo que dice la gente. Sumando no las dos cosas da otro número. Da otro número, sí. Pero me No, atengo muy- a los números, no te enojes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente, en primer lugar, felicitar a todos los organizadores, a la carrera y demás, por haber armado este espacio de discusión de una temática tan actual, tan importante, y que a la vez también tenemos tanto para aprender o para hablar, porque bueno, seguramente algo comentaron Luis y Marcelo, pero digamos, seguramente las charlas anteriores, uno parte de la primera cuestión básica, que es que en general todo lo que ha estudiado, gran parte de lo que venimos estudiando de coaliciones, tiene que ver con contextos absolutamente distintos al que tenemos nosotros. En general, todos los estudios de coaliciones, como bien sabemos, se han hecho en general sobre parlamentarismos, en general sobre parlamentarismos unicamerales o débilmente bicamerales, en general unitarios, o sea, un contexto que no tiene nada que ver con lo que tenemos que trabajar nosotros. Durante algún tiempo, después de entender que el presidencialismo no podía funcionar con coalición, etcétera, etcétera, nos enamoramos del caso de Brasil, no, ahí el presidencialismo con coalición funciona. Bueno, los últimos días nos van diciendo que esto no era tan simple, tan fácil tampoco. Entonces, con lo cual, todos los anteojos y todas las formas que tenemos para mirar lo que está pasando en Argentina, obviamente nos falta mucho para pensar y mucho para teorizar. Y tenemos que hacerlo, como bien decía antes Luis, frente a la novedad que plantea, que ni siquiera sabemos si esto que queremos analizar como coalición es o no es una nueva coalición. Y no podemos saberlo porque es una discusión en este momento. Digo, hasta hace 4 días el presidente provisional del Senado iba a ser Marino, un senador radical. Y todos lo daban por hecho, ya lo habíamos felicitado, etcétera, etcétera. De un día para el otro, Marino se enteró que no. Nosotros le contamos cuando nos habían avisado a nosotros que el candidato no iba a ser él, sino que iba a ser Federico Pinedo. Es decir, no podemos saberlo porque se está viendo en este preciso momento. Si hay, sin ninguna duda, a ver, las coaliciones siempre entendimos que hay coaliciones, como se decía antes, ¿no? Coaliciones electorales, obviamente esta lo es, coaliciones parlamentarias, esta parece serlo, y coaliciones de gobierno, que como muy bien decía Marcelo antes, en general en los parlamentarismos tal discusión no existe porque si es coalición parlamentaria es coalición de gobierno. Presidente Dixit, como hablaba Luis recién, sabemos que no. ¿Esto es o no una coalición de gobierno? Bueno, no parece para nada serlo. Y no parece para nada serlo no por una cuestión de, digamos, de análisis o de cuestión, creo yo, sino básicamente porque hubo una estrategia política que se demostró enormemente exitosa, demostrar que no lo iba a hacer. O sea, básicamente, Macri, para ganar las elecciones, lo principal que tuvo que decir, para que nosotros no le dijéramos, que no era iba a ser como la Alianza. O sea, trabajó específicamente en ese plano y de hecho hizo un conjunto de acciones políticas que en general, todo lo que estudiamos ciencia política, ni hablar los políticos profesionales, veían como disparatadas, no darle más lugar a los radicales en tal lugar, no cerrar con más en la provincia de Buenos Aires, hizo un montón de acciones políticas que uno decía, no, qué tonto, mirá lo que fueron absolutamente acertadas porque el principal faro orientador de esa construcción, que reitero, se demostró exitosa porque ganó las elecciones, fue mostrar que el que iba a gobernar era una sola persona y mostrar hacia afuera que iba a gobernar un solo partido, que es el PRO, que como bien sabemos, me muevo ahora a los que estudiamos partidos políticos, el PRO es un partido sui generis.
Es un partido de estos nuevos partidos que están muy vinculados a una persona que es el que termina tomando gran parte de las decisiones. No es novedad para el PRO porque fueron las experiencias anteriores de los llamados nuevos partidos, todos tienen más o menos la misma idea y algunos de los acá presentes hemos participado de alguna otra experiencia que sabemos que en ese sentido es parecida. Entonces, no estamos hablando solo de que no es un gobierno de coalición, sino que estamos hablando que es un gobierno de un partido, pero un partido de nuevo tipo, que es un gobierno de un partido que concentra el conjunto del poder. Es decir, hoy por hoy, la relación que va a existir en la Argentina, y esta es otra importantísima novedad, entre los tres principales espacios políticos del país, en términos de presupuesto, y en todos los términos que uno quiera medirlo para ver capacidad de acción política, presupuesto bruto, pauta publicitaria, el que ustedes quieran, el 75% aproximadamente va a estar, del presupuestario, va a estar en la mano de una misma persona. Hecho que no ocurre en la historia argentina, supongo, desde Videla. Más o menos porque había tres fuerzas, las tres fuerzas se dividían. Se dividían, claro, es cierto. Desde Mitre. Porque incluso Estaba el cine. Alfonsín en el año 83, Santa Fe era del peronismo, pero aparte de Ciudad Autónoma no existía como tal, no tenía esa capacidad política, no era una entidad política de esa relevancia. Es decir, que estamos con un fenómeno absolutamente nuevo, absolutamente novedoso, en todas las dimensiones que uno quiera analizarlo y lo quiera ver. Lo cual, obviamente, es un desafío enormemente interesante para pensar cómo esto va a ir hacia adelante. En una relación, como yo le decía antes, que cualquiera que lee y conozca el funcionamiento de la política, digamos, la relación que va a tener Macri con Horacio y con María Eugenia en provincia de Buenos Aires no va a tener absolutamente nada que ver, ni la de Cristina con Scioli, ni obviamente con... O sea, obviamente va a haber una accionalidad política única. O sea, hay un nivel de concentración de poder en ese sentido enorme, o sea, gigantesca, casi, digamos, pocas veces visto en la historia argentina. Contracara de eso, una debilidad parlamentaria pocas veces vista en la historia argentina. Federico Pinedo va a ser el presidente provisional del Senado, pero va a tener un bloque de 5 senadores. En el subbloque en la Cámara de Diputados no llega a los 50, son 40 y algo. Es decir, vamos a tener una enorme concentración estatal ejecutivo vis a vis con una enorme debilidad en lo legislativo. ¿Cómo se va a resolver esta cuestión? Es obviamente enorme incertidumbre para todos nosotros, porque justamente se está dando mientras estamos avanzando en esta discusión. Cuestión que también se vincula, como marcaba Marcelo antes, también con una debilidad fuerte, decíamos, fortaleza estatal ejecutiva, debilidad parlamentaria y debilidad numérica en el plano de las gobernaciones. También, nuevamente, como fuerza política pro, va a tener 3 importantísimas, pero 3 frente a un conjunto mucho más amplio, de mucho menores, pero de otros partidos políticos. Es decir, que estamos en un escenario enormemente novedoso, en todos los sentidos del término, para ver cómo puede llegar a funcionar este esquema como gobierno, de qué naturaleza va a ir teniendo. Si a esto le sumamos que es la primera vez en la historia argentina que gana una elección democrática un presidente que no viene del radicalismo del peronismo y que viene de un sector social que nunca había llegado a tener un candidato, ni mucho menos a competitivo, ni mucho menos a llegar a la presidencia, también es otra cuestión de novedad. Herramientas políticas frágiles, pensadas para otros momentos, para otros contextos históricos. Conjunto de novedades. Obviamente, con decir todo esto, estoy diciendo que es muy poco lo que podemos decir que va a pasar acá adelante. Creo que la realidad nos va a seguir sorprendiendo, como puede venir sorprendiendo en este plano, en un conjunto de temáticas. Y que en esa tarea y en esa cuestión, yo creo que va a ser enormemente interesante ver cómo se articula, como algo hablaba Marcelo antes, cómo se articula esa gobernabilidad. Hoy por hoy estamos todos los principales actores obligados a generar gobernabilidad. Hoy nadie se puede ser distraído. No es un contexto político en que alguien se pueda correr, bueno, a ver cómo le va a él, cómo me va a mí, cómo le va al otro, no hay forma. Nosotros como bloque en el Senado tenemos casi 2/3 del Senado, o sea, estamos cerca de poder cambiar, lo cual decir, qué bueno en algún sentido, porque también te pone una responsabilidad que si vos decís, esto no me gusta, no sale ninguna ley en la Argentina. O sea, va a haber un escenario generado por el voto popular, por todas las cuestiones que venimos trabajando con Marcelo hace bastante tiempo, de la Argentina multinivel y la Argentina, digamos, de la desnacionalización, en la cual nuestro bloque, por ejemplo, en el Senado, no solo no creció, sino que se incrementó fuertemente y ganamos prácticamente todas las elecciones de senadores, incluyendo en algunas donde había 2 listas que terminaban viniendo los 3 con nosotros. Entonces, en ese contexto político, creo que lo más interesante de la etapa que se viene es que va a ser, creo yo, de las
veces que con más claridad en la historia argentina, vamos a estar todos obligados a jugar un juego de cooperación. ¿De qué forma se vaya a hacer eso? Nadie tiene idea. Ni ellos, ni nosotros, ni los radicales menos pobres que están viendo. Si no tiene la Secretaría de Política Universitaria, la Subsecretaría. No, nosotros cuando gobernamos la Argentina, el recambio. Nosotros cuando gobernamos la Argentina, la mayor parte de nuestro gobierno, la Secretaría de Política Universitaria fue para los radicales. Obvio, ¿no? Para los radicales. Ahora no. Pues son cuestiones muy raras que marcan un contexto novedoso en todo sentido del funcionamiento de la política y que nos tienen que permitir, nos tienen que preocupar, pero centralmente ocupar, ver si somos capaces de hacerlo. Porque frente a cualquier diagnóstico de búsqueda catastrófica de nadie, también, si somos todos responsables de generar esa gobernabilidad, también si esa gobernabilidad no funciona, no hay nadie que va a poder decir culpa de él y no es culpa mía. O sea, estamos todos obligados en ese contexto. No dice, no, le va mal, no sé. Esos juegos que en otro momento, por historia del presidencialismo, por cómo funciona el gobierno único, no sé qué, no sé cuántos, tienen algún grado de lógica, aunque terminen provocando los grandes desastres que hubieron en Argentina, en este caso, desde mi punto de vista, son imposibles. Porque cualquier resultado que nos muestre cooperación, vamos a ser todos los actores igualmente responsables de no haber generado esa cuestión. Entonces, herramientas débiles, escenario novedoso, escenario incierto en ese sentido, un gran espacio para pensar y construir teoría para los politólogos. Muchas gracias. No son difíciles. Tenemos tiempo para 2 preguntas, si pueden ser concisas, mejor. Tengo una pregunta para Olar. Usted hablaba del tema de dónde invertir En dólares. Si conseguís. Sí. Pero invertir ahí es de alto rendimiento, o sea, mucha plata y te da pocos diputados, pocos senadores queda todo lo mismo. ¿No convendría invertir mejor en provincias sobrerepresentadas para ganar mayor gobernabilidad de cara al 2017? Pero es que la regularidad tiene que ser ahora. Y la otra, a ver quién. Sí, El problema que haces. Ahora, Es 2 años. mañana está acá. son 2 cuentas distintas. Tienes que darle cartas al Ejecutivo. Quería preguntarle a este panel tan pesimista. Al respecto que haya una coalición es pesimista, sí. ¿Qué piensan ustedes que va a ser el radicalismo? Dado que Un psicólogo aquí. era una coalición electoral y ahora que se forma el gobierno está tomando un papel bastante marginal, ¿no? Eso me parece que es un problema de legitimidad, ¿no? Porque el triunfo fue hecho en coalición. Gobernar sin coalición puede llegar a tener costos. Capaz que me equivoco. Sí, no sé cómo llegan las noticias del otro lado del Río de la Plata. Pero voy a hablar yo porque soy radical. Así que estuve más o menos en esa milonga. Primero que hay que partir de dónde estaba el radicalismo y cuál era la perspectiva del radicalismo si seguían eso que se llamó Faunen, ¿no? Que imagínate ya las reminiscencias que daba el mismo label, ¿no? Faunen, ¿no? Como fauna. El cual no tenía candidato. A mí pareciera por todo lo que se estuvo diciendo en este seminario que los candidatos son importantes finalmente. Entonces, la postura del radicalismo era una postura coalicional electoral, ¿no? Lo primero que se pensó era los beneficios que traía una coalición electoral en un radicalismo que si no iba con el PRO, donde la mayoría de los votos radicales históricos se estaban pintando de amarillo, iba a ser realmente un problema catastrófico. Y el radicalismo en ese sentido, la estrategia fue exitosa porque integró la coalición electoral que ganó las elecciones y aparte ganó distritos, ganó provincias, ganó intendencias y en eso el radicalismo tiene una participación importante. Ahora, creo que el mismo radicalismo no tenía demasiadas expectativas de conformar una coalición de gobierno. Y esto se nota un poco por lo que sucedió en Gualeguaychú. Gualeguaychú es un acuerdo previo a toda negociación con el PRO de gobierno. Y uno puede decir, por ahí estuvo el problema, pero también es un indicador de que no estaba eso en la cabeza de los funcionarios y de los políticos que estaban en ese momento comandando el acuerdo, ¿no? Entonces fue un acuerdo de supervivencia partidario en un momento en donde el radicalismo enfrentaba un corte histórico, digamos, ¿no?
Después, ¿qué le convenía más al radicalismo? Que se hubiese ganado Scioli más que Macri, quedarse como partido de la oposición y prestar los parlamentarios para una coalición de gobernabilidad. Y bueno, estas son todas cuestiones contrafácticas. Digo, y la coalición digamos, no es un gobierno de coalición porque no hay un acuerdo partidario de repartija de cargos como si hubo en la alianza. Pero sí el radicalismo integra al gobierno, que eso es otra cosa. No se puede hablar de un gobierno de coalición formal, pero sí es un gobierno donde hay integrantes del radicalismo. Algunos negociados, otros llamados personalmente por el presidente. Y otros prometidos por el presidente y no otorgados por el presidente, ¿no? Entonces digo, es esta melange, por eso es muy difícil conceptualizarlo. Pero yo digo, en términos netos para el radicalismo, y frente a las otras posibilidades que tenía, yo creo que le fue conveniente. Yo he charlado con algunos de los actores, ¿no? Con Gerardo, con Sanz, fragmentariamente, en algunos ratitos ahí en las sesiones. Una cosa rara que uno ve de primera es que en general están más contentos los que no querían ir con Macri que los que querían ir con Macri. En general, porque está Gerardo, que está Morales, que está Condé. O sea, se ve una cuestión bastante extraña al principio. Y ves a los otros más así, no entienden mucho cómo va la cosa. A ver, igual coincido con Luis, tampoco que había infinidad de opciones y que esto fue, digamos, podían haber gobernado autónomamente la Argentina y sin ninguna duda. Yo creo que, de alguna manera, me parece, sin ánimo de meterme en un terreno que no es el propio, hay muchos que entienden mucho más la lógica radical, que quizás primó la necesidad de ganar el debate interno que cómo eso se discutía para afuera. O sea, hablando mal y pronto. Para cualquier actor político, uno sabría que convendría haber puesto a Sanz de vicepresidente y negociar tanto gabinete, pero quizá para ganar esa convención eso no le era útil. Y para ganar la convención había que sostener que iban a ir internas contra Macri, que iba a ir Sanz, la misma interna, no sé. Como que hubo una necesidad de darle más cuenta y hacerse más referencia a las propias necesidades internas que a lo de afuera. Me parece que eso existió bastante al interior, aunque en general los que venimos de fuerzas políticas un tanto distintas al radicalismo, nos cuesta mucho entenderlo, ¿no? Con cuestión, claro, pero digo, el resultado que vos terminás diciendo es cierto. Vos decís, vos tenés un gabinete que ya desde el principio, también por la necesidad política que yo decía, que el candidato tenía que decir que no va a tener nada que ver con la alianza. Y nada que ver con la alianza quería decir no iba a haber un Terraño jefe de gabinete, no iba a haber Graciela en tal ministerio, el otro en el otro. Tenía que demostrar desde el principio, tenía que demostrar desde el principio que iba a ser una cosa distinta. Y me parece que eso terminó también siéndole más útil en la discusión interna de la convención para ganar al otro sector, que el otro sector, tampoco es que el otro sector decía, Gerardo no decía, Morales no decía, vayamos solos, decía que hagamos una gran alianza, con Macri, con Massa también, para estar en el medio y ahí poder tener más esfuerzo y poder hacer más masa crítica. Para ganarle ese sector, me parece que en esa discusión, que reitero, como a veces decimos cosas negativas para el radicalismo, creo que todo lo que trabajamos, estudiamos partidos, cuando vinimos a convención nos gustó ver gente discutiendo ideas, valores, propuestas a la noche, cosa que en general en mi movimiento entramos al Congreso, son 15 minutos, votamos, salimos rápido, ¿cuánto duró? Que no hablé nada, si nos vamos rápido, o sea, obviamente uno sentía así, 15, 20 minutos ya es un... vámonos rápido. No, son culturas políticas, tradiciones muy distintas. Esa discusión obviamente nos gustó. Si uno dice, el grado de éxito de eso, bueno, va a ser complejo en el terreno que estamos hablando ahora. Vamos a poder ver su funcionamiento o no. Lo que sin ninguna duda es, digamos, porque lo ha hecho y se lo ha hecho casi explícito al extremo. O sea, los radicales que forman parte del gobierno son los que Macri quería poner en cada lugar. Son los amigos de él, y se fijan más concretamente, son los que estaban con él antes de esa convención. Los que habían jugado con él antes de esa convención. O sea, hay una estrategia muy clara que sigue siendo la continuación específica de lo que fue la campaña. O sea, la misma cosa es decir, acá el que mande es uno solo. Y lo quiero seguir mostrando porque, digo, también para jugar con el tema de la gobernabilidad de Argentina, ¿no? No solo para ganar la elección, sino para mostrar la gobernabilidad de Argentina. Acá el jefe es uno. No le pregunté, si alguien quiere saber, no le pregunté a Sanz por qué fue que no renunció todavía. Me muero de ganas, pero todavía no le pregunté. No le pregunté si hubo un intento o no de ir por la jefatura de gabinete, como se dice, impulsado por no sé quién, no sé cuánto. Hubo algunas cosas periodísticas que hablaban de eso, pero sinceramente pensar que alguien que tiene el perfil y que construyó esa imagen de candidato y de gestión de Macri, que podía poner como jefe de gabinete a Sanz, no, digamos,
realmente no había mucho realismo político en una opinión al respecto. Pero bueno, estas son las cuestiones que se irán viendo con el tiempo, ¿no? Bueno, la pregunta tuya. ¿no? Sí. Nada. Anda. Sí, la pregunta tuya son dos cuentas distintas, ¿tá? Con dos unidades de medida diferentes. Si vos querés garantizar la mayoría presidencial frente a una diferencia tan pequeña, tenés que invertir en el Gran Buenos Aires. Si vos querés garantizar, o mejorar la gobernabilidad, sobre todo en la Cámara Alta, tenés que invertir con el programa Norte Grande. Son dos formas de inversión distintas. Tenés que elegir una u otra. ¿Tá? Obviamente que el Norte Grande va primero porque la elección que tenés es parlamentaria, después tendrás que pensar en la otra. Pero respecto a lo del radicalismo, sin entrar en ningún tipo de disquisición sobre las particularidades internas del radicalismo y mirándolo de afuera, coincido en un punto que parece importante con Juan, y es que claramente, por lo menos las primeras líneas del gobierno donde hay presencia radical, además de ser, no sé si son, no tengo yo los elementos de juicio, probablemente, y le creo a Juan, él los tiene mejor, son personas que estaban vinculadas a Macri anteriormente a la convención, o sea, anteriormente al acuerdo electoral. Y además creo que hay otro elemento adicional, tienen un perfil, desde el punto de vista político e ideológico dentro del radicalismo, mucho más afín al perfil político e ideológico que desde una forma un poco caricaturesca uno le podría asignar al PRO que otros. Otra cuestión que me parece importante es que quizás podríamos hacer una comparación, las comparaciones me parece que son fructíferas en este sentido, salvando las distancias en cuanto a tamaño y peso electoral y peso parlamentario, entre el rol que empieza a jugar el PMDB en Brasil, ¿tá?, en relación con el PT. Y creo que eso es algo que podríamos incorporarlo a la conceptualización de lo que pueden ser estas cosas que estamos aprendiendo a conocer de coaliciones de gobierno en condiciones multinivel. Y es una especialización entre niveles. El PMDB es un partido especializado en la competencia electoral subnacional. No compite en el ámbito nacional. Uno puede decir porque no tiene candidatos, no, es sumamente exitoso en el ámbito municipal y en el ámbito estadual. Parecería ser que el radicalismo no tan exitoso como el PMDB, pero el PMDB no siempre fue tan exitoso. Compite por el gobierno en el ámbito municipal y en el ámbito provincial. Y por el otro lado está la coalición parlamentaria. O sea, cuando él decía no salió mal parado el radicalismo de este acuerdo, efectivamente no salió mal parado. No salió mal parado en el sentido de que mejoró la cantidad de municipios y de provincias que tiene actualmente, en algunos casos en coalición, en otros casos no. Y por el otro lado, no sé si mejoró, pero por lo menos garantizó su contingente legislativo. Pero son dos dimensiones de la discusión distintas. ¿Cómo se zanja eso? Se zanja en las dos dimensiones de la convención y en las dos dimensiones del presidencialismo multinivel en Argentina. Yo no necesito hacer una coalición simétrica a nivel nacional que a nivel provincial y a nivel municipal. Como no tengo que hacer una coalición simétrica, yo puedo jugar en la coalición PRO en el nivel nacional, puedo jugar en la gran coalición en la provincia de Jujuy, puedo jugar solo, ¿ok? O puedo coaligarme con otros partidos en una instancia municipal o aún en una instancia provincial. Esto es justamente fruto de la condición multinivel de las coaliciones en Argentina. Y el radicalismo jugó distinto las dos y jugó exitosamente, ¿ok? Y una última cuestión llamativa. A mí me sorprendió cuando Mario Negri salió a decir que si no teníamos mayoría en el Congreso íbamos a gobernar por decreto. Diga, íbamos en el sentido de la coalición. Pero Mario Negri representa al sector que justamente no obtiene la mayor cantidad de cargos dentro de este gobierno. ¿Okay? El otro sector que obtiene la mayor cantidad de cargos se maneja de una forma moderada. Todas estas cosas son sorprendentes, pero tenemos que investigarlas. Yo simplemente las marco. Bueno, queremos agradecerles a todos, enormes gracias al panel. Gracias a todos por estar hasta el final. Y bueno, ahora los invitamos a los límites de la carrera, que es en la aula 200. Así que bueno, gracias por participar.